El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Contabilidad Gerencial. Profesor, Doctor Contador Público Colegiado Cosme Navarro Heredia, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. En esta oportunidad, en el módulo número 3, trataremos los pronósticos. ¿Qué son los pronósticos? Pronóstico es cualquier afirmación de alguna ocurrencia o un evento en un futuro cercano. Así nosotros podemos afirmar, ¿no?, o pronosticar, ¿no?, la caída de la bolsa de valores, ¿no? Podemos también, en base a la epidemia del COVID, ¿no?, podemos también predecir de que se puede aproximar una tercera ola, ¿no? O también podemos también afirmar de que va a haber una crisis económica y va a haber una tremenda caída del dólar. Como también podemos predecir, pues, las condiciones meteorológicas, el decir que mañana va a llover, ¿no? Todas estas afirmaciones son dadas, pues, en un acontecer, ¿no?, de una supuesta suposición, ¿no? Y en cual nosotros tratamos de predecir un futuro próximo. Pero estos pronósticos deben estar centrados, pues, en base a información que sea, pues, científica para tener o, o histórica para tener una certeza más adecuada. Según Rojas Díaz, manifiesta de que el pronóstico es un método mediante el cual se intenta conocer el comportamiento futuro de alguna variable con algún grado de certeza. O sea, mediante una metodología, ¿no?, trataremos, ¿no?, de conocer, ¿no?, el comportamiento que se puede dar en un cercano tiempo, ¿no? Siempre con una pequeña certeza, ¿no?, de que sea posible, ¿no? Además, nosotros, a través del diccionario RAE, ¿no?, o sea, el Real Academia Española, nos indica que pronóstico es una predicción de la evolución de un proceso, ¿no?, o de un hecho futuro a partir de criterios lógicos o científicos. Como ustedes están viendo, acá la definición que da la RAE es más precisa y dentro de de, alejado de lo empírico, pero es más certero, ¿no? ¿Cómo se considera a los pronósticos? Los pronósticos, pues, se pueden considerar como afirmaciones cercanas al futuro. También pueden ser como un cálculo de una actividad próxima, futura, ¿no? O también son aquellas estimaciones, como le hemos dicho, ¿no?, de la ocurrencia, la cronología o la magnitud de futuros eventos inciertos, ¿no? Eh, Podemos manifestar a través de una predicción, ¿no? Podemos, pronosticamos, ¿no?, pero con una aproximación, no, el grado no es muy preciso, ¿no? Porque debido a posibles hechos acontecidos anteriormente, entonces, en forma histórica, entonces, vamos a tener una posible eh, predicción de que va a volverse a acontecer, ¿no? ¿Qué importancia tienen los pronósticos? Muchas decisiones de negocio dependen de los pronósticos. El valor de los pronósticos exactos es fácil de apreciar si se examina la decisión de todos ellos, de que de ello depende, ¿no? Por acá, por ejemplo,
que depende de muchos negocios, porque a través pues de la intuición, ¿no? Podemos nosotros deducir de que es posible que suceda, ¿no? Por ejemplo, intuimos pues en base pues, a datos, ¿no? Por ejemplo, de que va a haber una huelga de transportistas, ¿no? Entonces, es muy posible que en base a ese antecedente en el mercado pues suban los productos, ¿no? O tal vez también vemos que ha habido acontecimientos que cada cierto tiempo, cada ciclo se ha vuelto a repetir, ¿no? Y viendo el panorama que se presenta en las mismas condiciones en que sucedió anteriormente, entonces también se puede predecir de que vuelva a suceder, ¿no? Y tomamos pues de que se repita nuevamente el hecho. Conceptos generales sobre el pronóstico. Por ejemplo, ¿qué significa pronosticar? Pronosticar es emitir un enunciado, ¿no? Sobre lo que es probable que ocurra, ¿no? Probablemente se realice, ¿no? Pero teniendo pues alguna información o la intuición, ¿no? De que en un futuro próximo se cristalice y se realice ese pronóstico. Pero se tiene que basar en unos métodos, en unos análisis, ¿no? O tal vez considerando pues un juicio razonable, ¿no? Propósito, ¿qué viene a ser propósito? Propósito es un pronóstico, pero para obtener conocimiento sobre evento, ¿no? Yo me propongo, ¿no? De que a tal fecha, ¿no? Podría alcanzar tal evento, ¿no? Pero estos se realizan, pues, a veces con tanta incertidumbre, pues, que no se tiene un grado, pues, de certeza, que son importantes en la toma de decisiones. Pronosticar a través de la ciencia y el arte. En ciencia se utilizan los métodos con bases estadísticas, ¿no? Y en el arte, a través del juicio, ¿no? O intuición sobre la metodología que se va a utilizar, y lo cual implica conocer el ambiente, ¿no? La selección de la mejor técnica, el número de datos históricos que debe incluirse. Ten en cuenta que para predecir siempre nos vamos nosotros a basar, pues ya sea en hechos históricos o datos de acontecimientos ya realizados, ¿no? Y que cada cierto ciclo se vuelven a repetir, o tal vez la intuición, ¿no? De que por la situación en que se presenta, ¿no? Entonces se puede volver a presentar, ¿no? Pronosticar versus planear. Pronosticar es una estimación anticipada del valor de una variable, ¿no? O sea que a un futuro próximo le podemos dar un determinado valor una, de una variable, pues, ¿no? Para poderla acertar, ¿no? Con mayor precisión. En cambio, el presupuesto tenemos que planearlo, ¿no? A través ¿de qué? A través de datos más certeros, con datos más precisos, ¿no? Y adquirir un valor anticipado de la variable por concretizar. En este caso, los presupuestos se hacen ya con datos y afirmaciones más certeras que tal vez se ajusten detalladamente, para lo cual van a necesitar una evaluación, ¿no? Continua, ¿no? Para poderlos hacerle su seguimiento respectivo, ¿no? Y que ese presupuesto llegue pues a cumplirse tal como se planeó. Uso de los pronósticos.
Los pronósticos los utilizamos en la mercadotecnia a través del tamaño del mercado, la participación en el mercado, tendencia de precios también, desarrollo de nuevos productos, ¿no? En base a eso podemos nosotros pronosticar también. En, en el área de producción nosotros podemos pronosticar por el costo de materia prima, ¿no? El costo de la mano de obra, la disponibilidad de materia prima, disponibilidad de la mano de obra, requerimientos de mantenimiento y capacidad disponible de la planta para la producción. En estas áreas podemos nosotros, a través de los datos y hechos que históricamente ya han venido repitiéndose, podemos entonces predecir, ¿no? O pronosticar, ¿no? Que acercarnos pues con mayor eh, grado de veracidad. En las finanzas tenemos a través de las tasas de interés, las cuentas de pagos lentos, ¿no? En lo que respecta al área de recursos humanos, el número de trabajadores, la rotación de personal, tendencia de ausentismo, tendencia de llegadas tardes. En la planeación estratégica tenemos los factores económicos, los cambios de precio, el costo y crecimiento de líneas de producto. Como ustedes pueden ver, pues, a través de estas áreas también podemos ver posibles pronosticar, ¿no? Las tendencias, pues, de las tasas de intereses, ¿no? Que pueden ser resultado, pues, a veces de la situación económica en que se vive, ¿no? O también de las cuentas de pagos, ¿no? Que son a veces por la lentitud, ¿no? Eh, Son momentos, pues, por ejemplo, acá tenemos el motivo de la pandemia, ¿no? Ahorita ya la mayoría ha habido una buena maximización de morosos, ¿no? Y los recursos humanos también por la tendencia a veces de, por ejemplo, una tendencia de ausentismo podemos ver de que eh, en tal fechas, ¿no? La mayoría de trabajadores piden vacaciones, ¿no? Y porque diciembre, por ejemplo, ¿no? Próximo a la Navidad, y siempre va a haber esa tendencia de ver eh, un ausentismo, o también la tendencia de llegar tarde, ¿no? Cosas que a veces se pueden convertir en hábitos. A través también de la planeación, ¿no? Por los factores económicos, los cambios de precio, todo esto es, todos estos son elementos o factores que influyen pues en mucho en las empresas, ¿no? Más que todo. ¿Cuáles son sus características? Todas las características que presentan pues, los pronósticos es que se ajustan pues, a tres elementos principales. Primero, el tiempo, la incertidumbre, la confianza en los datos históricos. El tiempo, ¿no? Porque se pronostica en perspectiva, ¿no? Siempre hacia un futuro, ¿no? En el cual está debidamente compenetrado pues con el hecho a suceder, ¿no? Así debe pronosticarse para un punto específico en el tiempo y el cambio de ese punto generalmente pues altera ese pronóstico, ¿no? Si el tiempo es más largo, ¿no? O más corto, ¿no? Eso también puede alterar pues la realización de ese pronóstico. Otro elemento, pues, es la incertidumbre, ¿no? Que a veces se presentan, pues, en en estas situaciones. Por ejemplo, si un administrador dice acá tuviera la certeza sobre las circunstancias que existirán un tiempo dado, ¿no? Entonces prepararía sus pronósticos con gran confianza, ¿no? Pero no. Entonces, como no tiene a veces ese pronóstico no se realiza y queda, pues, en vano, ¿no? El tercer elemento presenta, pues, el grado variable en todas las situaciones descritas, que es la confianza de los datos históricos con los que se posee. Con esos datos uno puede, pues, tratar, ¿no? De
predecir, ¿no? ¿Por qué? Porque ha venido a través de los tiempos, ya se ha tenido conocimiento de que han sucedido, ¿no? Por lo tanto, confiados en esos datos, entonces podemos predecir un pronóstico, ¿no? Confiando pues en esa información histórica. ¿Cuál es el objetivo del pronóstico? ¿No? Dice, los pronósticos se pueden utilizar en la demanda más que todo, ¿no? Dice, como no es extrapolar una tendencia o estacional, sino estudiar las posibles causas que generan esas perturbaciones, ¿no? Por lo tanto, pues, como es utilizada, pues, por la mayoría de las empresas en la tendencia de la demanda, ¿no? Entonces ellos eh, pronostican, pues, eh, un posible hecho, ¿no? En el mercado, ¿no? Un pronóstico, dice acá, no es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque no se ajusta, pues, a, a la certeza del hecho, ¿no? Usualmente difiere de la realidad debido a la viabilidad propia de la demanda, ¿no? Porque puede haber momentos en que si hemos estimado una demanda en el mercado, pues puede no realizarse, ¿no? O puede ser realizada, pero parcialmente también. El objetivo del pronóstico está en ser capaz de reducir la incertidumbre, ¿no? Acerca de lo que pueda acontecer, ¿no? Si evitamos la incertidumbre, ¿no? Y esto se realiza porque no contamos a veces con datos históricos precisos o predicciones más acercadas a la realidad, que no sean demasiadas empíricas, ¿no? Por lo que se propone uno, ¿no? Tratar de ajustarse a un grado más cercano, pues, a la certeza. Factores para la selección de métodos de pronóstico. Los factores que podemos enunciar, tenemos el contexto de pronóstico, ¿no? ¿Cuál es el contexto de este pronóstico para poder afirmar, ¿no? La relevancia y la disponibilidad de los datos históricos son de mucha utilidad, pues entonces los datos, el grado de exactitud deseado también. Hay que ver que está bien que nosotros pronostiquemos, pero a veces no podemos llegar pues a obtener un grado eh, más próximo a lo exacto, ¿no? El periodo de tiempo que se va a pronosticar, ¿no? Hay pronósticos pues que tienen una duración demasiado larga, entonces pierde también a veces credibilidad ya. El análisis del costo-beneficio del pronóstico también, qué es lo que pronosticando, cuál es lo que podemos obtener, ¿no? Y cuánto esto nos va a, a derivar en costo, ¿no? El punto de ciclo de vida en que se encuentra el producto, ¿no? Por ejemplo, si un producto pues ya está pues demasiado utilizado, ¿no? Le podemos pronosticar también una vida no muy larga. ¿Por qué? Porque va a sentir pues el rigor del tiempo, ¿no? Acá en una selección de estratégica de pronóstico, primero se tiene que definir, en la definición del problema y la obtención de los objetivos, ¿no? Utilizamos pues, para obtener el método, determinamos primeramente, por un lado, la factibilidad de un prototipo de tecnología, factibilidad de un proyecto y escenario, ¿no? Y por otro lado, tenemos que pronosticar nuevos niveles de desempeño y pronosticar la fecha de introducción. Ten en cuenta que acá vamos a determinar un prototipo, o sea, un proyecto de, de un supuesto escenario. En cambio, acá todavía recién vamos a comenzar a introducir un cierto hecho o demanda, ¿no? Que queramos nosotros obtener. Entonces,
Para lo cual, como estamos introduciendo acá, recién vamos a obtener información, ¿no? En cambio, acá en un prototipo de un proyecto en escenario, entonces ya nosotros lo sometemos a métodos cualitativos, ¿no? Y para que continúe pues una situación de evaluación, ¿no? Para ver la validez de la metodología a usar. Por otro lado, ¿no? Con la información ya obtenida y que que cumpla pues los requerimientos para poderlo someter al método cuantitativo, procedemos igualmente a converger acá con la evaluación de validez del método y la facilidad de implementación. Para lo cual, ¿no? Después de haberlo sometido, obtenemos que es factible y aceptable, ¿no? En el caso que sea positivo, ¿no? Aceptado, entonces procedemos a construir el pronóstico. En caso que dicha información arroje no factible, entonces vuelve nuevamente pues a iniciar el ciclo, ¿no? De decisión. Pronóstico para la toma de decisiones. La demanda o consumo, en una demanda o consumo potencial es la cantidad de determinado bien o servicio en el mercado. Una buena estimación de la demanda futura permite tomar mejores decisiones, ¿no? Las que llevarán pues a evitar pues evitar gastos innecesarios o excesivos y aumentar las ganancias. Siempre también teniendo en cuenta y en base a los pronósticos, ¿no? Vemos el comportamiento o futuro pues, de la demanda, ¿no? La cual se estudia a través de la evaluación histórica, ¿no? Que son los datos más posibles y certeros que podemos tener para determinar posibles factores que influyen en la variación de la demanda. ¿Cuáles son los principales tipos de... Perdón. ¿Cuáles son los posibles tipos de pronósticos, ¿no? Tenemos 6 tipos, ¿no? El primero es cualitativos, que vienen a ser técnicas, ¿no? Que se usan cuando los datos son escasos. Métodos Delphi, ¿no? Aquellas que en una investigación de mercado, consenso de panel, pronósticos visionarios, analogías históricas, es que es un método que lo vamos a ver más adelante, en el cual pues se somete pues a expertos, ¿no? Los cuantitativos consisten en encontrar el patrón del pasado y proyectar el futuro. Aquí tenemos que someter el análisis de serie de tiempo, media móvil simple, media móvil ponderada, análisis de regresión de tiempo, etc. Por otro lado tenemos el método de proyección, que consiste en encontrar el total de los datos y proyectarlo al futuro, siempre con tendencia pues a someterlo hacia una visión de perspectiva, ¿no? Entre ellos tenemos los promedios móviles, suavizamiento exponencial. Como cuarto tipo de método tenemos los métodos de separación, que es aquel que separa la serie de sus componentes para identificar el patrón de cada componente. Tipo, un desglosamiento, tipo análisis, ¿no? Y se llama método de descomposición y de serie de tiempo, ¿no? Mediante estas separaciones, ¿no? O descomposición del todo, ¿no? Podemos nosotros proseguir pues con la metodología de separación, ¿no? Modelos económicos. Un modelo econométrico es un sistema de ecuaciones de regresión, ¿no? Interdependientes
que describen algún sector económico, ventas o utilidades. Y por último tenemos el modelo insumo-producto, que es otro método de análisis que para determinar el flujo de bienes y servicios interindustriales o interdepartamentales en una economía o en una compra de su mercado. Muestra flujos de insumos que deben recurrir para obtener ciertos productos. Todos estos tipos de pronósticos nosotros tenemos que tratar de utilizar, ¿no?, según, ¿no?, la necesidad de pronosticar que tengamos, ¿no? En lo que respecta al método Delphi, que es el mayor utilizado, tenemos que viene a ser que es un proceso, ¿no?, a través de una técnica de comunicación estructurada, la cual converge una serie de personas consideradas expertas para obtener una información cualitativa y precisa sobre el futuro de una temática o problema en común, ¿no? En el método del, ¿no?, se procesa, ¿no?, a través de expertos, ¿no? Primero, pues hay entre grupos, ¿no? Los participantes son primero los que toman las decisiones, ¿no?, de hacer ese pronóstico. El segundo, el personal que hace la plantilla, ¿no?, de tipo cuestionario. Y el tercer grupo que viene a ser los que responden, ¿no? Estos tres expertos son los que determinan, pues, la tipo de información. Esta información resuelta por esos expertos pasa a otro grupo, ¿no?, que es lo que van a evaluar esa información, ¿no? Y de esa evaluación va a salir el pronóstico, ¿no? Reduce el pensamiento en grupo, ¿no? O sea, que trabajan acá en grupo. Como vuelvo a repetir, hay un grupo que se dedica a hacer las plantillas, ¿no? Otro grupo que los que responden. El tercer grupo son los que, a través de las certeras opiniones que han dado estos señores, entonces este grupo se encarga, pues, de evaluarlas y tomar las decisiones respectivas con respecto a los pronósticos. La técnica del método de Delphi se engloba, pues, dentro de los métodos de prospectiva, ¿no? O sea, mirando hacia el futuro, ¿no?, que estudian el futuro de factores tecnosocioeconómicos y sus relaciones, ¿no? Ejemplo de un pronóstico, acá tenemos otro ejemplo de un pronóstico media móvil, ¿no?, en el cual cada tipo de pronóstico debe ajustarse al tipo de datos o serie de tiempo que desea ser analizada, ¿no? Por ejemplo, para una serie de alta densidad de datos, o sea, con cantidad de datos y baja variabilidad, ¿no?, la media móvil puede ser un método de pronósticos dado que construye pronósticos a partir del promedio de datos anteriores, ¿no? Tiene una base anterior ya de datos y sobre esa base de datos vamos a tomarla para poder tener como base y proyectarnos, pues, a una posible predicción, ¿no? A modo de ejemplo, el siguiente gráfico muestra la demanda de producto durante más de un año. Acá, según este gráfico, ¿no?, los datos reales se presentan en negro. Estos negritos son los datos reales. Mientras que el rojo, ¿no?, se muestra el pronóstico con media móvil, ¿no? Media móvil. Y el azul, el pronóstico de Hulk Winter, más, ¿no?, que a modo de media móvil, ¿no? Vemos que ambos pronósticos difieren de la realidad, ¿no?, pero se va moviendo de acuerdo a la demanda. Todo esto estamos estudiando en base, pues, a la demanda, ¿no? Según cómo fluctúa, ¿no?, es que nosotros podemos
observar pues la posible eh, eh, realización de ese pronóstico. En particular, se observa que el pronóstico con media móvil se vuelve menos preciso que en el tiempo, mientras que el método de Holtzman logra captar de mejor manera las perturbaciones de la demanda, ¿no? Tal como se puede precisar en este modelo. ¿Qué método cualitativo se conoce? Entre los métodos cualitativos tenemos aquel, por ejemplo, hay un sinnúmero de métodos, ¿no? Pero ya depende pues de cada quien, pues a mejor juicio u opinión que puedan ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el método compuesto de fuerza de ventas, ¿no? Cual se pide la opinión, estimación del área de ventas como un todo, ¿no? O sea, acá el horizonte de tiempo es a corto plazo y mediano plazo, ¿no? Y el costo relativo es bueno, entre bueno y malo. Tenemos el otro método de opinión ejecutiva, ¿no? En el cual los gerentes de mercadotecnia, finanzas y producción preparan pronósticos, ¿no? A ese nivel, ¿no? Acá el horizonte de tiempo es a corto plazo y largo plazo, ¿no? Esas dos dimensiones y el costo relativo puede ser bueno o malo. Venta y gerente de línea. Los cálculos interdependientes de los vendedores, ¿no? Sea del departamento de ventas regionales, son canalizados con proyecciones nacionales de los gerentes de línea de productos, ¿no? Acá el horizonte de tiempo es a mediano plazo y el costo relativo es malo. Analogía histórica, pronóstico proveniente de comparaciones con un producto similar previamente introducido, o sea, con un producto ya concebido anteriormente, ¿no? Entonces, acá el horizonte de tiempo es a corto plazo y largo plazo. El costo relativo es bueno a malo. El método Delphi, ¿no? Los expertos responden una serie de preguntas anonimadamente, reciben retroalimentación y revisan sus cálculos, tal como lo hemos visto. O sea, que acá son expertos pues que responden una pregunta, pero esas preguntas son evaluadas por otros, ¿no? Los cuales van a decidir, ¿no? Esto da en un horizonte de tiempo largo plazo. Su costo relativo es malo o alta, ¿no? Acá la investigación de mercado. Se usan cuestionarios y paneles para obtener datos que anticipen el comportamiento del consumidor. Este puede ser mediano plazo a largo plazo, ¿no? Acá ya entraríamos pues en métodos eh, de investigación, ¿no? Y su costo relativo es alto, ¿no? En lo que respecta acá a un método simple, se usa una regla simple que pronostica igual al último valor o igual más o menos a algún porcentaje. Su horizonte de tiempo es corto plazo y su costo es bajo, ¿no? En los promedios móviles, el pronóstico es simple, un promedio de los números de periodos más recientes, ¿no? Se realiza en un horizonte de tiempo de corto plazo y su costo es mediano, ¿no? Perdón, su costo es bueno, perdón, bajo. Proyección de la tendencia, el pronóstico es una proyección lineal, exponencial y otra de tendencia pasada. A mediano plazo, a largo plazo. Y su costo es, bueno, perdón, bajo. Descomposición, la serie de tiempos se dividen en sus componentes de tendencia estacional y cíclica y aleatoria, ¿no? Cuando se descompone, pues, un, un, un cierto pronóstico, ¿no?
El horizonte de tiempo es entre corto tiempo y largo tiempo, y su costo es bajo. Suavización exponencial. Los pronósticos son promedios móviles ponderados exponencialmente, donde los últimos valores tienen mayor peso. Su horizonte de tiempo es a corto plazo y su costo es bajo. El Box-Jenkins, ¿no? Se proponen, es un modelo, ¿no?, que tipo de regresión de serie de tiempo, estadísticamente probado, modificado y vuelto a probar hasta que sea satisfactorio. Entre mediano plazo y largo plazo, y costo es mediano y alto. Acá tenemos algunas asociaciones cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, el método de regresión y correlación se usan una o más variables asociadas para pronosticar por medio de ecuaciones, mínimos cuadros, regresión o de una asociación correlacional con una variable explicativa. Corto plazo y mediano plazo y costo mediano y alto, entre costo mediano. Y los econométricos, que se usan en una posible solución de ecuaciones simultáneas de regresión múltiple para una actividad económica. Corto plazo y largo plazo, y su costo es alto. Como están viendo ustedes, hay unos diferentes tipos de métodos para llegar a pronosticar. Muchas gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad. Si buscas cursos en contabilidad, encuéntralos aquí. En reportetributario.com.